los materiales compuestos. Como primera y más general de las definiciones, se puede entender por materiales compuestos aquellos formados por dos o más materiales distintos sin que se produzca reacción química entre ellos. No obstante, esta definición puede resultar muy vaga e imprecisa. En efecto, realmente no existe una definición ampliamente aceptada sobre lo que es un material compuesto. La dificultad a la hora de definir ese tipo de componentes que forma un material. Así, desde un punto de vista microestructural, un material compuesto puede definirse como aquel que tiene dos o más constituyentes diferentes. De acuerdo con esta definición, muchos de los materiales considerados homogéneos también podrían ser considerados como compuestos. Por otro lado, si se considera la macroestructura de los materiales, se puede definir un material compuesto como aquel material constituido por la combinación de diferentes materiales, difiriendo con su composición o forma, con el objetivo de obtener un nuevo material con nuevas propiedades y características determinadas. En el campo de la ingeniería se puede definir como un material compuesto aquel sistema material integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macro constituyentes que difieren en forma y composición química y además son indisolubles entre sí. En los materiales compuestos se pueden identificar dos fases o componentes principales, una fase discontinua y más rígida que denomina refuerzo y otra fase continua y generalmente menos rígida que se denomina matriz. Por un lado, entre las funciones del esfuerzo entre absorber las tensiones, así como incrementar la rigidez y la resistencia del conjunto, es decir, es el elemento más resistente. Por el otro lado, el papel a desempeñar por la matriz sería de servir de transmisor de tensiones entre los elementos de refuerzo, actuar como ligante, manteniendo el esfuerzo en su posición fija y protegerlo de medio exterior o circundante. En general, los materiales compuestos son materiales muy inosótropos debido principalmente a la falta de homogeneidad en la distribución y orientación de los elementos de refuerzo dentro de la matriz. La resistencia en los materiales compuestos depende de la naturaleza de las fibras utilizadas como elementos de refuerzo, su disposición y orientación en la matriz y la efectividad de la interfase fibra-matriz. En la actualidad, a la par de que mejoran las técnicas productivas, se va consiguiendo fabricar materiales compuestos cada vez con mejores prestaciones. Las ventajas de este tipo de materiales son, entre otras, la alta realización de resistencia, la elevada rigidez, la alta resistencia a la fatiga, la alta resistencia a la corrosión, la alta resistencia a la dieléctrica, la flexibilidad, la mejora de las superficies aerodinámicas, la posibilidad de construir formas o más o menos complejas, excelentes propiedades mecánicas, facilitar la fabricación con una alta variedad de acabados, estabilidad dimensional. No obstante, no son todas ventajas en el uso de los materiales compuestos. Algunas de las dificultades que encontramos en el uso de estos materiales son en la etapa de diseño de piezas de materiales compuestos. Las herramientas de cálculo existentes no son tan conocidas ni están tan ampliamente extendidas como ocurre para el diseño de piezas metálicas. El coste del material prima de estos materiales suele ser elevado. En algunos casos existen peligros para la salud en los procesos de fabricación de ciertos materiales compuestos. En la mayoría de ocasiones, tal información sobre el comportamiento mecánico final que tendrá la pieza fabricada con un material compuesto. La clasificación de los materiales compuestos se puede bien a una función de tipo matriz o a una función de tipo refuerzo que se use a su fabricación. De acuerdo, entre los materiales compuestos más utilizados en la ingeniería y la construcción industrial están los de la matriz orgánica y refuerzos de forma de fibras. La matriz metálica se caracteriza por ofrecer una mayor capacidad resistente al material compuesto, además de una buena rigidez y tenacidad a la fractura. La matriz de la naturaleza mecánica presenta una anisotropía poco pronunciada y un buen comportamiento a las altas temperaturas. No obstante, este tipo de matrices están limitadas por su alta densidad, además de ofrecer cierta dificultad para su proceso y mecanizado. Existen
varios tipos de matrices metálicas. Una de ellas, por ejemplo, es el aluminio. El aluminio es un metal más utilizado debido a que es ligero y más barato que el magnesio y el titanio. Su comportamiento frente a la oxidación es el mejor que el magnesio, ya que se oxida a la superficie y el óxido es tan compacto que impide que progrese la oxidación. El titanio también es una de que se utiliza y esta tiene una densidad superior a la del magnesio y al aluminio. Por su elevada temperatura de fusión permite utilizarlo a temperaturas más elevadas. Su principal desventaja es el precio. Por otra parte, también existen diferentes tipos de refuerzos, por los cuales son las partículas, con un empleo de elementos de refuerzo en forma de partículas en un aumento de propiedades que se consigue no muy elevado. No obstante, el comportamiento mecánico en este tipo de materiales suele ser isótropo y sus materiales menos costosos y es más fácil de fabricación de todos los materiales compuestos. También las plaquetas de refuerzos, con el empleo de plaquetas con elementos de refuerzo, el aumento de las propiedades no es elevado, aunque los compuestos reforzados con las plaquetas alcanzan mayores grados de compactación que los materiales compuestos reforzados con partículas. Por otro lado, al ser este tipo de refuerzo aproximadamente bidimensional, permiten ofrecer prácticamente igual resistencia en su plano. También las fibras cortas. Cuando se emplean fibras cortas como esfuerzos de los materiales, la longitud de estas influye en las propiedades del material. Los materiales compuestos reforzados con fibras tienen una naturaleza anisótropa, ofreciendo excelentes propiedades en la dirección de las fibras.